Bienvenidos y bienvenidas al último módulo que tendremos juntos. Este es el módulo 5 y corresponde a regulación de la actividad enzimática. En este módulo vamos a revisar tres conceptos principales. Primero, factores que afectan la actividad de las enzimas, inhibición enzimática y por último, regulación de la actividad enzimática. Vamos a partir con esta primera cápsula que corresponde a factores que afectan la actividad de las enzimas. Espero que esta y las próximas clases sean de su agrado. Los objetivos de aprendizaje de esta clase es conocer los factores que afectan la actividad enzimática y vamos a revisar los tres factores que la afectan, que son la temperatura, la concentración de sustrato y el pH. Por último, al final de la clase, vamos a revisar la clasificación de las enzimas que se basa en las reacciones que éstas llevan a cabo. La teoría cinética o teoría de coalición establece que para que dos moléculas reaccionen, primero requieren que estas moléculas colisionen, ¿cierto? O sea, se aproximen a una distancia en la que se puedan formar enlaces. Y en segundo lugar, establece que estas moléculas deben alcanzar un nivel energético que nosotros conocemos como la energía de transición, para que así los reactantes se conviertan en producto. Nosotros conversamos estos dos puntos cuando hablamos de cómo las enzimas van a aumentar la velocidad de las reacciones. Y en parte, ese aumento en la velocidad de las reacciones tiene que ver con características del centro activo, ¿cierto? Ahora, si nosotros modificamos cualquiera de estos dos puntos, claramente vamos a afectar los índices de reacción. Ahora vamos a ver cómo tanto la temperatura, la concentración de sustrato y también el pH pueden afectar las reacciones y la actividad enzimática. La temperatura es uno de los factores que afecta la actividad. ¿Por qué? Al aumentar, por ejemplo, la temperatura de un medio, esta va a incrementar la energía cinética de las moléculas, lo que va a permitir que las moléculas comiencen a vibrar, ¿cierto? Y alcancen la energía de activación. Eso ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Pero a la vez, y es un poco lógico, que cuando nosotros aumentamos la temperatura del medio, las moléculas al vibrar, ¿cierto? Van a también aumentar la frecuencia de choque. Entonces la temperatura claramente está influyendo en cómo las moléculas chocan. Si aumentamos la temperatura, va a aumentar, ¿cierto?, la frecuencia de choque y también va a estar influyendo en o facilitando, ¿cierto?, alcanzar esta energía de activación necesaria para que el sustrato se transforme en producto. Las enzimas también son sensibles a temperatura. De hecho, se describe que existe una temperatura óptima de trabajo que corresponde a la temperatura a la cual la enzima tiene su mayor capacidad catalítica. Si vemos este gráfico, tenemos actividad enzimática y temperatura, ¿cierto? Y vemos que para el caso, por ejemplo, de las enzimas humanas, vamos a tener que la temperatura óptima es alrededor de 37 grados Celsius, ¿cierto? Donde vamos a tener la mayor capacidad catalítica. A temperaturas más bajas que la óptima, lo que vamos a ver va a ser una pérdida, ¿cierto?, de la actividad, un ralentizamiento, ¿cierto?, de la actividad de la enzima. A temperaturas más altas pasa algo distinto. A temperaturas más altas, si ustedes se recuerdan, vamos a tener un proceso de desnaturalización, que básicamente corresponde al rompimiento de las interacciones que están estabilizando la estructura de la enzima. Esa temperatura de desnaturalización para enzimas humanas es alrededor de 55 grados Celsius o mayor a 50 grados. Entonces, a temperaturas altas, la enzima se va más alta, ¿cierto?, que la óptima, la enzima se va a desnaturalizar y a temperaturas más bajas lo que vamos a ver es una disminución de la actividad, pero sin, ¿cierto?, ningún tipo de efecto en la estructura de la proteína. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto tiene directa relación con lo que conversamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Que tiene que ver con cómo las moléculas van chocando y la frecuencia y alta probabilidad que tienen a medida que nosotros vamos aumentando, ¿cierto?, la temperatura. Existen excepciones, ¿cierto?, a esta regla y esos son los organismos termófilos. Los organismos termófilos son organismos que habitan a temperaturas bastante altas y generalmente los encontramos en fuentes termales o los orificios hidrotérmicos del fondo del mar, ¿cierto?, que son submarinos, que son básicamente estas fumarolas que están acá, donde tienen
¿cierto? Todo un ecosistema microbiano, por así decirlo, asociado. Ahora, estos organismos, una de las grandes características, ¿cierto? Y que podemos ver aquí algunas fotos de ellos, estos organismos son organismos que tienen la capacidad, ¿cierto?, de habitar en estas temperaturas altas y por ende sus proteínas son estables a temperaturas más allá de 100 grados Celsius. Y eso es súper interesante porque estos organismos, ¿cierto?, y sus enzimas abren oportunidades biotecnológicas. Pensemos, por ejemplo, que necesitamos montar un proceso bioquímico en una empresa y que este proceso tiene que ocurrir, ¿cierto?, en una temperatura alta. Pensemos, por ejemplo, en algún desecho de alguna empresa o algo así que genera caldos muy calientes. En este caso, nosotros podríamos, por ejemplo, extraer, ¿cierto?, secuenciar el genoma de estos organismos, identificar enzimas que puedan realizar estas reacciones, ¿cierto?, y ocuparlas, por ejemplo, en estos procesos que necesitamos montar. Para que ustedes vean que cosas tan simples como estos organismos que viven en el fondo del mar pueden ser súper útiles en el día a día de nuestras carreras. El segundo factor que afecta la actividad enzimática es la concentración de sustrato, y eso nosotros lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Estamos súper claros y con esta curva de saturación de que la concentración va a afectar, y en este caso aumentar, ¿cierto?, la velocidad de la reacción. Ahora, ¿por qué se da esto? Es intuitivo, ¿cierto? Si tenemos más moléculas de sustrato, por ejemplo, en el medio, vamos a tener una frecuencia más alta, ¿cierto?, de choque de las moléculas. Las moléculas se van a encontrar más frecuentemente, ¿cierto? Y a la vez, al tener, ¿cierto?, una mayor frecuencia de choque, vamos a aumentar la probabilidad de que las moléculas de sustrato encuentren el sitio activo. Y es por esta razón, en realidad, que las concentraciones de sustrato aumentan, ¿cierto?, la velocidad de las reacciones. El último factor que vamos a conversar que afecta la actividad enzimática es el pH. ¿Qué es el pH? El pH va a afectar aminoácidos que tengan grupos ionizables, ¿cierto? Si estos grupos están en el centro activo, entonces el pH va a afectar, ¿cierto?, la unión del centro activo con el sustrato, entonces la formación del complejo enzima-sustrato. Si nosotros variamos el pH, vamos a afectar la formación del complejo enzima-sustrato. Ahora, si estos aminoácidos no están en el centro activo, lo que va a pasar es que el pH puede desestabilizar, ¿cierto?, las interacciones que estabilizan los diferentes niveles estructurales de las enzimas y por ende también va a afectar la estructura de la enzima y la función finalmente. El pH también puede afectar al sustrato. Si tengo sustrato cargado y varío el pH, va a variar la carga del sustrato y de esa manera entonces vamos a nuevamente afectar la formación del complejo enzima-sustrato. Ahora, en términos de los requerimientos de pH, el pH óptimo va a variar del medio en el que esté la enzima y de la función de la enzima. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero primero, ¿qué es el pH óptimo? El pH óptimo es el valor de pH donde la enzima muestra el 100% de actividad. Vemos nuevamente, ¿cierto?, una gráfica donde tenemos actividad de la enzima y aquí en este caso tenemos la escala de pH. Tenemos 3 ejemplos de enzimas que tienen pH óptimos distintos, ¿ya? Y podemos ver, ¿cierto?, de que para las diferentes enzimas vamos a tener el 100%, ¿cierto?, en su rango de pH óptimo, 100% de la actividad. También es importante mencionar que las enzimas son bastante sensibles a cambios de pH. Eso, de hecho, acá podemos ver, ¿cierto?, en esta representación, que variaciones pequeñas del pH van a repercutir en la actividad, ¿cierto? Van a llevar a que la actividad baje. Solamente vamos a tener 100% de la actividad en pH óptimos. Y también el pH óptimo va a depender de la función, como yo les decía, de la enzima y el medio en el que se encuentre. Por ejemplo, una enzima que participa en la digestión de alimentos va a estar funcionando al pH del estómago, ¿cierto? Que son pH bastante bajos, de alrededor de 2 o 3. Ese es el caso de la pepsina, por ejemplo. La pepsina, su pH óptimo es 2. Y de hecho, esta enzima se sintetiza como una forma inactiva, como una proenzima o pepsinógeno, si ustedes se recuerdan de la clase de modificaciones posttraduccionales, y se va a secretar al estómago, donde se va a activar a pH bajos, a pH de 2. Luego de esto, ¿cierto?, esta enzima puede participar en la digestión, por ejemplo, de proteínas. La ureasa, ¿cierto?, que va a degradar la urea a amonio, por ejemplo,
tiene un pH, o es un ejemplo de enzima que tiene un pH óptimo a pH fisiológico. Su pH óptimo es 7. Y por otro lado tenemos la arginasa que participa en el ciclo de la urea y que va a hidrolizar la arginina a urea y ornitina y que tiene un pH óptimo de 10. Entonces ustedes acá ven que el pH óptimo no necesariamente es el pH fisiológico, sino el pH del medio donde se encuentra la enzima funcionando. Ahora vamos a conversar sobre la clasificación de las enzimas, y esta clasificación se basa en el tipo de reacción que las enzimas llevan a cabo. La realidad es que históricamente, cuando se comenzó con el estudio y se siguió avanzando, ¿cierto?, en el estudio de las enzimas se empezaron a nombrar tomando en cuenta el sustrato, la reacción, y al final se les ponía ASA. Pero en realidad eso era bastante desordenado y se necesitaba un sistema de clasificación. Y es así que la Comisión de Enzimas llegó a acuerdo de nombrar 6 clases de enzimas que van a englobar la función de todas las reacciones que llevan a cabo las enzimas. Así, por ejemplo, la clase 1 corresponde a las óxido-reductasas, y las óxido-reductasas, como su nombre lo dice, van a llevar a cabo reacciones de óxido-reducción. El grupo 2, que son las transferasas, van a transferir grupos, por ejemplo, un grupo fosfato, ¿cierto? Y en ese caso, un ejemplo es la hexoquinasa, son quinasas, ¿cierto? El grupo 3 son las hidrolasas, que lo que hacen es romper enlaces por adición de agua. Un ejemplo son, ¿cierto?, las proteasas, que van a romper los enlaces peptídicos, ¿ya? El grupo 4 corresponde a las enzimas que llevan a cabo, que se denominan liasas, y que lo que hacen es adicionar o eliminar grupos para formar dobles enlaces. Por otro lado, la clase 5, ¿cierto?, corresponde a las isomerasas, que lo que van a hacer es transferir grupos dentro de una misma molécula para, ¿cierto?, generar isómeros. Y por último, las ligasas, ¿cierto?, que son enzimas que van a unir dos sustratos o van a generar este tipo de enlaces, generando en realidad este tipo de enlaces, y la particularidad es que las ligasas ocupan ATP, ¿cierto?, gastan ATP. Eso con respecto a la clasificación de las enzimas. Hay 6 clases distintas, pero dentro de estas clases existen subgrupos que van a ser, por ejemplo, la transferencia de grupos particulares, ¿cierto? Como por ejemplo fuera el grupo fosfato. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un ejemplo de cómo se van nombrando los subgrupos. Ahora, yo no espero que ustedes se aprendan, ¿cierto?, los subgrupos completos, pero sí me interesa que las clases las conozcan y sepan qué tipo de reacción, ¿cierto?, va a llevar a cabo, por ejemplo, una transferasa o una liasa. Bueno, acá les voy a mostrar un poco el ejemplo que les mencioné en la diapositiva pasada, pero primero quiero hablarles de esta base de datos que se llama Brenda. Esta base de datos es una base de datos de enzima que es bastante detallada y que contiene muchísima información sobre las enzimas. Entre una de esas es la clasificación. Si ustedes se recuerdan, ¿cierto?, de la diapositiva anterior, nosotros describimos 6 clases de enzimas distintas, ¿cierto?, donde la clase 2 correspondía a las transferasas. Y acá, si ustedes logran ver, dice grupo 2, ¿cierto?, o número 2, transferasa. Ahora, yo les hablaba, ¿cierto?, que la Comisión de las Enzimas creó esta clasificación, y de hecho, lo que hizo también es generar un código identificador por tipo de enzima. Acá, S corresponde del inglés de comisión enzimática, ¿cierto?, que corresponde a Enzyme Commission, en este caso en inglés. 2 corresponde a la clase. 7 va a corresponder al grupo, a un subgrupo, y así sucesivamente hasta llegar, ¿cierto?, o completar el código completo para una enzima determinada. En el caso de la hexoquinasa, que transfiere grupos fosfatos, es la 2711, por ejemplo. Y esto es lo que yo les digo, que no es necesario que se lo aprendan de memoria. Sí, claramente que el grupo 2 es una transferasa. ¿Por qué es interesante esta base de datos en particular? Porque no solo tiene información de la clasificación, sino que de otras cosas, y entre esas de ciertas enfermedades que pueden estar asociadas a la función o malfunción de las enzimas.
Entonces, para ustedes podría ser interesante, ¿cierto? Como un recurso de búsqueda de información, si ustedes quieren o están interesados en estudiar alguna enzima en particular asociada, ¿cierto?, a un proceso patológico, por ejemplo. Eso, chicos, entonces, estamos terminando con esta clase, ¿cierto? Lo importante es que ustedes, si tienen algún tiempo, puedan revisar, meterse esta base de datos, pongan el nombre de la enzima que más les interesa, se les va a desplegar esto, ¿cierto? Y acá pueden buscar la información, bastante información de la enzima que ustedes quieren investigar. Así hemos llegado al final de la clase y como tarea para esta les voy a dejar unos videos para que vean que les van a ayudar a repasar, ¿cierto? Y a estudiar los conceptos que hemos visto desde el principio del módulo de enzimas, que son las propiedades generales de enzimas, la cinética enzimática y ahora los factores que afectan la actividad de las enzimas. Eso, chicos, nos vemos en la próxima clase.